Shalom, shalom, amados hermanos, muy buenas tardes. Les habla el hermano Mario Alberto Mora Robleto de Estudio Torah, Costa Rica, y Centro de Estudio Torah Palmital, Punta Arenas. Es un gusto y es un agrado volver nuevamente a publicar cápsulas. La gente ha estado llamando que no han vuelto a poner nuevas, pero aquí estamos. Había un tiempo de descanso, hay un tiempo para reposar, hay un tiempo para echar rodillas, hay tiempo para levantar las manos y decirle: Padre, dame palabra, respalda lo que he estado escribiendo. Y eso ha sido una causa maravillosa. Hoy nos vamos a presentar con la cápsula 71, una cápsula maravillosa, en la cual la hemos titulado La diferencia entre leer y estudiar. Un tema que muchos han ignorado hoy en día, aún en los colegios, en las universidades. Una cosa leer, otra cosa estudiar. Igualmente en las iglesias. Pero antes de esto, mis hermanos, quiero decirles que a mí me gusta llamar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por sus nombres hebreos. Al Padre le he llamado Yahweh, al Hijo Yeshua y al Espíritu Santo Ruach HaKodesh, nombres hebreos. Al decir esto, mis hermanos, quiero decirles que no crean nada de lo que yo digo hasta que usted no verifique que se está hablando con la verdad. Hoy en día hay mucha palabra alrededor del mundo, hay mucha palabra aún manipulada con malas intenciones. Tenga cuidado, porque la persona que sabe estudiar, que sabe practicar, que sabe obedecer, nadie se lo va a engañar. Por eso, hoy vamos a presentar este estudio, mis hermanos, y tómelo, recíbalo. ¿Ok? Como lo acaba de decir, no me crea lo que digo, verifique para que sepas si te están hablando con la verdad. Vamos a elevar una oración. Padre, yo doy gracias a ti en esta tarde. Vengo ante ti pidiéndote, Padre, que seas tú el que hable y no sea yo. Doy las gracias a ti por las maravillas que tú has hecho en mi vida. Gracias, Padre, por cada palabra, por cada punto, cada coma. Sabemos que tu palabra no podemos quitar ni agregar, como dice Deuteronomio 4:2. Nadie puede quitar ni agregar. Gracias, Padre, porque he comprendido eso. Y por eso te pido, no permitas que mi boca salga palabras dirigidas por emociones, Padre, sino que seas tú el que hables. Bendice al que escucha. Bendice al que está apuntando. Bendice al que está estudiando, Padre Señor. Y que ese conocimiento sea mayor que el de nosotros hoy día. Gracias, Padre. A ti sea la honra y a ti sea la gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, dicho esto, mis hermanos, cuaderno, lápiz, Biblia, lo que a mí me gusta, para que usted pueda ir estudiando. Nosotros hoy, como he dicho anteriormente en esta cápsula 71, vamos a estudiar la diferencia entre leer y estudiar. Según 2 de Timoteo 3:16-17, dice: toda la escritura es inspirada por Yahweh, o sea, nuestro Creador, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Yahweh, el Hijo de Yahweh, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Qué maravilloso está este libro de Timoteo. Y dice, toda la escritura es inspirada, toda, no una sola parte de la Biblia, no, dice toda es inspirada por nuestro Creador. Dicho esto, mis hermanos, siempre he expresado la siguiente frase desde los lugares que me han dado la oportunidad de predicar aquí fuera de este país. Déjenme decirles, les digo lo siguiente, y algunos se asustan, pero es interesante poner atención. Por eso es bueno escuchar perfectamente. Acuérdense que la función del oído es escuchar. Y dice que siempre he dicho, no estoy de acuerdo que nosotros leamos la Biblia. ¿Qué piensa usted? Que alguien venga y le diga, yo no estoy de acuerdo que usted lea la Biblia. Y muchos creyentes se asustan por lo que muchas veces he expresado, pero cuando se les explica el por qué, entienden claramente dicha expresión y vamos a ir viéndolo poco a poco. Porque hay una gran diferencia entre el leer y el estudiar.
Por lo tanto, si estoy de acuerdo, mi hermano, escuchen, yo estoy de acuerdo que nosotros estudiemos las Sagradas Escrituras, la palabra, y veamos la explicación desde varios puntos de vista, que es importante poner atención. El escuchar. Vamos al acto de escuchar con un 5% de retención de lo que has escuchado. Eso es lo que dicen los científicos. Eso es lo que dice la ciencia. Esto quiere decir que cuando un creyente solo escucha una predicación por parte de su pastor o sus líderes, al cabo de 24 horas, al cabo de un día, solo ha retenido o solo recordará el 5% de lo predicado. Esto se debe a que es la actividad más pasiva donde el oyente tiene poca participación. Acuérdese, solamente está escuchando. Y por esto solo pone en marcha el sentido ¿de qué? Del oído. Este dato es sorprendente, ya que ha sido siempre el modo más utilizado en las iglesias, donde los líderes leen o explican a través de un sermón y el oyente solamente escucha. Pero ¿qué pasa cuando leemos? Saben que hoy en día, cuando la persona decide leer algún párrafo de la palabra u otro documento, pasado 24 horas de haber leído alguna información bíblica u otra, los lectores solo se recordarán un 10% de lo leído. Y eso es preocupante, es preocupante. Partiendo del punto de vista, como el anterior punto, leer es una actividad básica e imprescindible y que hay que seguir fomentando. Por sí sola es poco efectiva para aprender, pues se trata también de una actividad donde el sujeto es prácticamente inactivo. Creo que merece la pena analizar un poco la diferencia entre estudiar y leer. Sé que a mucha gente, cuando escucha la palabra estudiar, le viene a su mente su época aburrida, frustrante y poco social de cuando estudiábamos obligados de jóvenes. Decía uno, qué pereza. Pero yo no me refiero a ese significado del término. Para mí estudiar es el proceso mediante el cual hacemos que un conocimiento se convierta en una habilidad. Lo repito, el proceso mediante el cual hacemos que un conocimiento se convierta en habilidad. ¡Qué tremendo! Es decir, que estudiar no es otra cosa que interiorizar un conocimiento, haciéndolo nuestro y siendo capaces de utilizarlo en la práctica, con un alto nivel de ejecución. Pongamos atención a estas palabras. No es lo mismo leer la Biblia que estudiarla. ¿Qué pasa cuando estudiamos la palabra? ¿Qué pasa cuando estudiamos la Biblia? Saben que para estudiar la palabra, las Sagradas Escrituras, necesitamos lo siguiente. Necesitamos la Biblia, necesitamos un lápiz, necesitamos un borrador, necesito un cuaderno, un compendio bíblico, un diccionario, una concordancia Strong, y alguna otra información para verificar que no existan errores. Y cuando hable a los oyentes, cuando hable a los hermanos, tengan seguridad de que hay un respaldo de conocimiento. Qué lindo es cuando uno escucha a la persona y se sabe que hay conocimiento detrás que lo acompaña a la verdad. Qué bueno, qué lindo es eso. Y importante, mis hermanos, es estudiar también la historia. Es necesario estudiar la geografía, es necesario estudiar los hebraísmos, es necesario estudiar la cultura y muchas cosas más para poder entendiendo lo que la Sagrada Escritura nos quiere hablar. Así es. Desde luego que existen varios puntos en los cuales nos involucramos, usted y yo, para poder retener un porcentaje de aprendizaje en nuestras vidas.
Cualquier cambio sustancial y sostenible en la mente requiere estudio. Oiga, se requiere estudio, y ese estudio, en mi opinión, debería constar de varias fases, y vamos a repasar algunas de ellas. Y lo digo para que usted aprenda a cómo la importancia de la diferencia de leer y estudiar. Entonces, primero, una fase es la lectura. No podremos mejorar si no aprendemos a estudiar. Si haces lo de siempre y no amplías tu conocimiento, vas a obtener lo mismo de siempre. Comprensión. No solo es importante estudiar, es fundamentalmente entender lo que estamos estudiando. Y esto no es nada obvio. No es fácil entender realmente las cosas. No es tan sencillo de comprender, se lo aseguro. Todos los conceptos importantes requieren varias releídas para ser comprendidas realmente. Yo no sé cómo tú eras en el estudio, en el colegio, en la escuela. A mí me costaba mucho, wow. Matemáticas, wow. Pero no estudiaba, solamente lo que oía. Ahora viene la práctica. Estudies lo que estudies, si no lo practicas, se olvida. La práctica es lo que hace que un conocimiento pase de ser algo externo a ser algo interno, automatizado. Esa automatización es lo que todos perseguimos, y solo se consigue ¿con qué? Con la práctica, mis hermanos. Definitivamente solamente con la práctica. Hay personas que en ocasiones en las noches me llaman: hermano, ¿estás ocupado? Le digo: no estoy estudiando, es que quisiera estudiar unas cosas que no entiendo. Y nos dura hasta 1 hora, hora y media, 2 horas estudiando en la noche. Qué lindo cuando llaman y nos sentamos, 1, 2, 3 personas nos unimos y resulta que empezamos a estudiar lo que ellos creen, lo que yo creo, y unimos todo, y es maravilloso, es maravilloso. Entonces, mis hermanos, algo tiene que pasar. Tenemos que aprender a practicar. Pero oiga, algo muy importante también. Viene lo que se llama la comprobación. Oiga, la comprobación. Al momento que ustedes y nosotros practicamos, al practicar debemos poder comprobar cosas y analizar qué funciona y por qué. Tendríamos que comparar con la teoría para saber cuando algo está funcionando y cuando no está funcionando. Después viene otra fase importante, es el repaso. Una vez hecho eso, habremos de repasar de nuevo lo estudiado y verificar si todo está correcto, si estamos andando por el buen camino y si recordamos todo lo importante. Es por esto que estudiar la palabra, las Sagradas Escrituras, es una actividad fundamental. Es importantísimo, mis hermanos. Es importante que cuando usted se siente a estudiar con todos los instrumentos que acaba de decir, la Biblia en la mano, el compendio, otro tipo de Biblia, para que usted vaya comparando y estudiando. Leer versus estudiar. Cada una de estas cosas, no solo leer, no solo estudiar, solas no se puede. Cada una surte un efecto y podría ser de una retención del 10 o del 90%. Estudiar, qué importante. La manera más efectiva de aprendizaje es estudiar, pues para esto el creyente debe desear el estudio profundo para enseñar lo que el Espíritu le revele y no enseñar por lo que ha oído de otros hombres. Oiga eso, qué importante. Dejarnos guiar por lo que el Espíritu nos habla y no lo que dicen los hombres. Importantísimo. Por otra parte, es una satisfacción para los creyentes ver que los demás le escuchan y aprenden con él, lo que le motivará e implicará más en su estudio. Así es.
Uno profundiza más y más. Hay momentos que uno no quiere parar. Son 1, 2 de la madrugada, estoy ahí porque es algo tan importante que se ha aumentado. Cuando usted empieza a estudiar profundamente, a escudriñar, saben que hay caminos, hay otros caminos que te llevan a buscar por otros lados y se hace aquello maravilloso. Esto beneficia mucho al que enseña como al que es enseñado, ya que al tener el mismo lenguaje permite entender mejor el tema tratado y aprenden a memorizar un 90%. ¡Qué bendición! Un 90%. Saben que existen algunas Biblias que utilizan la palabra leer, pero esto es por una mala traducción de traducción. Ajá. Las escrituras fueron escritas originalmente en el idioma hebreo. Luego vinieron las diferentes traducciones, las cuales no tomaron en cuenta ni la cultura, ni los hebraísmos, ni la geografía, los cuales son muy importantes a la hora de traducir cualquier texto, en cualquier idioma, para ser comprendidos por otros. Es increíble ver cuando las personas creen lo que dicen sin haber investigado. Por eso nosotros siempre le decimos, mis hermanos, no crean nada de lo que yo estoy diciendo hasta que ustedes verifiquen, profundicen si se está hablando con la verdad o la mentira. Saben, yo quiero contarles una anécdota que me pasó hace tiempos. Me acuerdo de hace varios años atrás, cuando predicaba en una iglesia muy grande aquí en Costa Rica, mi país, e iba a dar inicio a mi enseñanza, la cual estaba basado en el tema de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre leer y estudiar? Esa mañana estaba dicha iglesia, muy abarrotada, por no decir muy llena, e hice una pregunta desde el púlpito. Y esa pregunta fue: ¿quiénes de ustedes leyeron el periódico La Nación o cualquier periódico esta mañana antes de venir a la iglesia? ¿Sabe? Hubo un silencio. Nadie quería dar una respuesta, lo que me motivó nuevamente a hacer la misma pregunta. Otro silencio. ¿Quiénes de ustedes leyeron La Nación o el periódico esta mañana? Saben que algunas personas empezaron a levantar sus manos, la cual me ayudaba a abrir el tema. Pregunté a una hermana que dijo que había leído el periódico y le dije: hermanita, ¿usted me podía indicar qué decía la página primera del periódico? Y ella, con una sonrisa, me dijo: no me acuerdo. Por otro lado, un hermano levantó de igual manera su mano y le dije qué fue lo que más le llamó la atención de lo que él había leído, diciéndome: no me acuerdo. Cambien la pregunta. Y otra persona le preguntaba. Cambié la pregunta, así es. Y le dice a otra persona: ¿quién jugaba en el estadio de La Juela? Y me dijo: no sé. Cuando nosotros nos acostumbramos a leer solamente, memorizamos un porcentaje muy bajo. Un porcentaje muy bajo. Y eso es lo que estamos pasando en muchos hoy en día, en las enseñanzas, aún en las prédicas, aún en las iglesias. Son solamente oidores y no hacedores. Solamente escuchan. Por eso yo quiero hacer una pregunta. Ahora que sabes la diferencia entre leer y estudiar, ¿te animas a estudiar la palabra del Todopoderoso en vez de leerla? Solo es una pregunta. Usted contéstela a usted mismo. Porque sabe una cosa, había una persona que me conocía a mí hace años y esta persona le dijo a mi hermano: es que Mario no es el mismo de antes. Mario es una persona que, deja mucha enseñanza. No se parece a ninguno de ustedes. Se refiere a mis hermanos.
Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Me cansé de estar cogiendo migajas. Mis hermanos, me cansé de estar comiendo migajas, habiendo manjares en la palabra, habiendo manjares en la Sagrada Escritura, donde yo tenía que sentarme e invertir tiempo para poder entender y poder llevar las buenas nuevas a los que tenían hambre. No podía hablar con lo que yo había oído. Yo tengo que hablar con lo que he escudriñado. Nadie es perfecto. En ocasiones nos podemos equivocar. Un día de estos publiqué un mensaje en el cual, después de haber sido enviado, el Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú ya me haces vivir confiado. Y yo puse Proverbios 4:8. Se me fue. Siendo lo correcto el Salmo 4:8. Nadie, y yo me lo sé así de memoria, no sé por qué escribí Proverbios 4:8. Bueno, no somos perfectos, pero mis hermanos, qué lindo cuando usted sabe claramente que estudiar es mejor que leer. Es mejor que leer. ¿Sabe? La gente, cuando yo salía de viaje y iba como pasajero, iba yo y siempre sacaba mi Biblia en el asiento y me ponía a estudiar y a apuntar. Y resulta que una señora a la par llegó y me decía: ¿qué estás estudiando? Y le digo: estoy estudiando la palabra. Me dice: ah, qué bueno. Y entonces empezamos a hablar y hablar y hablar. Terminé orando por ella. Y esa mujer lloraba en ese asiento. Qué lindo, mis hermanos, cuando usted es instrumento en las manos de nuestro Creador. Qué lindo cuando usted es enviado por nuestro profesor, nuestro maestro, por nuestro Padre, a un lugar específico para hablarle a una persona. Pero para que todas esas cosas sucedan, tenemos que aprender a estudiar, a escudriñar las Sagradas Escrituras. Yo he visto algunas prédicas que me han enviado últimamente. He tenido que quitarlas. Porque son enseñanzas de oído. No conocen la historia, no conocen la geografía. No conocen muchas cosas que aún hay que aprender para entender. Yo quiero retener el 90%. Yo quiero retener el 90%. Por eso todos los días pasa uno buscando, escudriñando. Qué bonito, mis hermanos. Con esa anécdota que yo viví aquí en mi país, también la hice en los Estados Unidos. Y aquella iglesia era una iglesia inmensa. Y yo oraba al Padre: Padre, hazme humilde para que tú crezcas. Y hice esta misma pregunta exactamente en inglés. Y aquellas personas, nadie se acordaba de lo que habían leído en sus newspapers. No sabían. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hoy enseñamos a través de los discipulados. Hoy enseñamos a través de cápsulas. Hoy enseñamos a través de mensajes que se envían. Y muchos solamente lo ven, lo leen y pasan. Pero la maravilla, la riqueza, el tesoro que había en ese lugar, no lo pudieron recibir. ¿Se acuerdan una ocasión que yo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Saben que nosotros, la Biblia, la Escritura está llena de muchas enseñanzas que nos trata de motivar y de activar, pero nunca va a ser una realidad ese verso si usted no activa el verso. Si no activa esas promesas en tu vida, si tú no las activas, solamente las oyes y no las activas, no van a ser real en su vida. Perdóneme, pero es la verdad. Qué increíble, mis hermanos. Pero hoy en día, sigo creyendo que hay una gran diferencia entre leer y estudiar. Entiéndalo, mi hermano. Entiéndalo. Hay una gran cosa: lectura, comprensión, práctica, comprobación, repaso. Qué bonito, mis hermanos. Cada una de estas palabras surgen y surten un efecto. Podría ser una retención de un 10 o un 90. ¿Cuál quiere usted? Yo quiero retener el 90%. Porque yo sé en quién yo he creído, que todos los que escribieron, que el Padre utilizó para que escribieran sus sagradas escrituras,
fueran para nosotros. Y sabemos que ahorita es importantísimo entender la palabra por los tiempos que estamos viviendo. Tiempos que son totalmente, nos están advirtiendo, nos están aún preparando. Prepárense porque cosas fuertes vienen. Así es. Cada vez lo veo, mis hermanos. Cada vez. Por eso buscar primeramente el reino aún de nuestro Creador. Y todas las cosas van a venir por añadidura. Al que está mal no puede recibir al que está bien, lo que recibe el que está bien. El que rechaza la palabra, que no quiere nada con él, no puede exigirle al Creador bendiciones si no está caminando conforme a la obediencia. Pues así es. Les dejo esta pequeña enseñanza, entonces, mis hermanos, y les dejo para que ustedes estudien. Y cualquier pregunta que tengan, siéntanse libres en poder hacerla. Y acuérdense, todas las cápsulas pueden buscarlas en la página aún www.centroestudiotoracostarrica.com. Búsquelo, ahí están todas las cápsulas, mis hermanos, y muchas bendiciones. Y gracias por permitirme llegar hasta sus casas. Shalom.